Hola a todos. Bueno, dentro del módulo de desarrollo de software, ahora vamos a hablar de arquitectura de software. Esto está dentro del contexto del programa PET de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ahora, cuando hablamos de arquitectura de software, nosotros tocamos un tema muy interesante que es la complejidad del software. Como nosotros nos hemos dado cuenta, tanto en la academia como en la práctica, la complejidad del software cada día más va aumentando. Bueno, esto debido a, por supuesto, todos los nuevos desafíos que han salido desde el nacimiento del gran data, el Big Data, en lo que es Data Analytics y todo lo correspondiente a desarrollo masivo de software. ¿Qué pasa ahora? Que existen muchos usuarios por año que ocupan los sistemas de software. Esto significa que o se están creando muchos sistemas de software o simplemente existe mucho interés de los usuarios en ocupar ciertos sistemas. ¿Okay? Pero cuando se diseña software, esto va más allá de los algoritmos que nosotros estamos ocupando o la estructura de datos que estamos utilizando. El diseño de software va más que nada a trabajar con aquellos atributos de calidad que a mí me sirven para satisfacer la necesidad del cliente. Entonces, ahora, hoy en día está saliendo un nuevo desafío que es la estructura general del sistema, en el sentido de cómo el sistema se debería crear para abordar eh, los nuevos desafíos que los usuarios están solicitando. Como ustedes pueden ver acá en este ejemplo, esto es una representación básica de lo que es un sistema típico web de 4 capas. No entraré en detalle en qué consiste cada componente, lo que sí quiero que observen es que cómo podemos hacer que este diagrama que yo estoy mostrando acá sea reactivo a ciertos atributos de calidad. Pregunta, por ejemplo, ¿será este diagrama usable? ¿Cumplirá la usabilidad del usuario con respecto a las necesidades que él necesita? Entonces, dentro del contexto de CMAT, nosotros estamos trabajando ahora en el sistema de software, básicamente en cómo nosotros estamos desarrollando el producto de software con el objetivo de satisfacer las necesidades del interesado, los stakeholders. Entonces, en este punto, en esta presentación, nosotros vamos a hablar de lo que es la arquitectura de software. Entonces, si uno busca definiciones hoy en día en la web, nosotros podemos encontrar distintos tipos de definiciones que satisfacen a lo que es la arquitectura de software. Ahora en esta presentación nosotros vamos a definir la arquitectura de software como la define la IEEE 1471, que es la arquitectura software es la organización fundamental de un sistema que involucra componentes, relaciones y su entorno y está principalmente guiada al diseño y la evolución. Entonces, si nosotros, por ejemplo, analizamos la definición de arquitectura software de la IEEE, nosotros podemos encontrar conceptos como de alto nivel que son esenciales para unificar conceptos, eh, para hablar de componentes, pero también hablamos de sistema, que se entiende como un sistema, como aplicaciones, plataformas, sistema de sistema, línea de producto, etc. Entonces, ¿cuál es el mensaje que muestra la IEEE? Que cada sistema tiene una arquitectura. Por otro lado, nosotros podemos encontrar dentro de la literatura otro tipo de definiciones como la de Alan Cooper, la de Bas Clement Kasman, la de Perry Wolf y por supuesto hay varias definiciones dentro de SEI, dentro del Instituto de Ingeniería de Software. Ahora, ¿con qué nosotros nos debemos quedar? Nosotros tenemos que entender que la arquitectura software es una estructura en la cual representa el comportamiento de un sistema. ¿Ya? Pero para hablar de arquitectura nosotros tenemos la posibilidad de poder representar la arquitectura de una manera más adecuada. Por eso es que se habla de estilo de arquitectura. Entonces cuando hablamos de un estilo de arquitectura nosotros nos referimos a una definición de un conjunto de sistemas en términos de un patrón organizacional estructural. O sea, yo podría representar una arquitectura mediante una forma estructural con el objetivo de poder ser entendible por varios usuarios. Los estilos definen un vocabulario, restricciones o modelos semánticos con el objetivo de determinar las propiedades de todas las partes de un sistema. Estos estilos son como lenguaje, eso quiere decir que tienen un vocabulario, una sintaxis y una semántica. Aquí podemos ver distintos tipos de estilos de arquitectura, por ejemplo, de componentes, de data flow, de data centered, de virtual machine o call return. Estos son pequeños ejemplos los cuales pueden representar los estilos de arquitectura.
Entonces, cuando hablamos de estilo, nosotros también hablamos de procesamiento descompuesto en sus unidades. O sea, yo puedo representar una arquitectura en formas como pipe filters, datos abstractos, sistemas en capa, repositorio, etc. Pero también puedo hablar de estilos heterogéneos. Por ejemplo, mezclas de estilos. Como vemos, por ejemplo, también, de que Unix es una mezcla entre capa, pipes y event driven. Ahora, cuando hablamos de pipe filters, nosotros hablamos de un vocabulario de filtros y pipes. Entonces, lo que busca esta estructura es permitir salidas a entradas. Ahora, los filtros son independientes y las especializaciones son la topología lineal o sistema de secuencia en lotes. Un ejemplo clásico de estilo Python Filters es la primera shell de Unix. Pero también nosotros encontramos otro estilo que son los repositorios, que son estados compartidos por varios componentes. Aquí nosotros encontramos arquitectura del tipo Blackboard o base de datos, pero hay que saber y hay que notar que nada se dice sobre la implementación de la comunicación ni del repositorio. Ahora, lo más importante que se considera dentro de la arquitectura de software son los mencionados atributos de calidad. ¿Okay? Los atributos de calidad generalmente se consideran dentro del diseño, la implementación y desarrollo. Pero la arquitectura de software es muy crítica para satisfacer dichos atributos de calidad, porque estos atributos son diseñados y evaluados en cada nivel de la arquitectura y, dada la realidad, la arquitectura no alcanza estos atributos. O sea, intenta más que nada lograr el objetivo final de estos atributos, pero para lograrlo de manera óptima, estos son alcanzados mediante detalles de implementación. Ahora, los atributos de calidad, hay distintas normas que definen los atributos de calidad. Está la IEEE, las ISO, los estándares. Pero dentro de una compilación, un resumen de la literatura, tanto de la práctica como la académica, hay atributos que identifican a un sistema, como por ejemplo la availability, la mutability, performance, security. Hay atributos de negocio también que definen lo que es un sistema, como el time to market, y atributos de arquitectura de software como una entidad conceptual. Ahora, cuando nosotros hablamos de escenarios de atributo de calidad, o sea, un contexto donde podamos definir los atributos de calidad, y los atributos o requisitos de atributos que debe contener, los requisitos que deben contener los atributos de calidad son una fuente de estímulo, un ambiente, un artefacto, una respuesta y la medición de la respuesta. ¿Qué entendemos nosotros como fuente de estímulo? Por ejemplo, pueden ser humanos, computadores o un sistema que genera estímulos. Ahora, un estímulo es una condición que necesita ser evaluada cuando llega al sistema. Es una acción, es un evento, es un cambio que llega al sistema y debe ser evaluado. Y dentro de esta evaluación nosotros encontramos el ambiente, que básicamente con qué condiciones en qué condiciones está el sistema actual. Si está sobrecargado, si está ejecutándose, si está haciendo transacciones. Y qué activa este estímulo es el artefacto, que es algo que es estimulado. O que el sistema, o puede ser el sistema entero o parte del sistema, por supuesto. Y este estímulo va a tener una respuesta que nosotros vamos a entender como una actividad tomada una vez que el estímulo llega, por supuesto. Y una medida para ver qué tipo de respuesta estamos recibiendo es la que nosotros permite testear aquellos requisitos que están siendo evaluados en el momento. Entonces, empecemos por conversar un poco sobre los atributos de calidad que definen al sistema. Apartamos por la disponibilidad. Dentro de las definiciones de la academia, la disponibilidad está relacionada con las fallas del sistema y sus consecuencias. ¿De qué debería preocuparme yo cuando hablo de disponibilidad? ¿Cómo un sistema detecta una falla? ¿O con cuánta frecuencia un sistema falla? ¿Qué ocurre eventualmente cuando un sistema falla? ¿Y cuánto tiempo debe estar fuera del sistema? Como otras preguntas que podemos ver. Por lo tanto, en este recuadro que yo les estoy mostrando acá, resume por cada requisito de atributo de calidad lo que se relaciona con la disponibilidad. Por ejemplo, que la fuente de la disponibilidad son sistemas externos o externos. Y los tipos de estímulos, como ustedes pueden ver acá, son omisión, crash, time, response. ¿Qué artefactos están siendo afectados? El ambiente donde se está probando la disponibilidad, la respuesta que debería tener aquel escenario y cómo estamos midiendo. Siguiendo la misma tónica, hablemos de la musicalidad, que es básicamente cómo yo puedo cambiar el artefacto o quiénes pueden hacer el cambio.
Y la pregunta es, ¿qué puedo cambiar? ¿Podré cambiar la plataforma? ¿Podré cambiar la interfaz de usuario? ¿Podré cambiar la capacidad del sistema? Por lo tanto, para analizar la modificabilidad dentro de los atributos de calidad, es necesario, por supuesto, también ver el escenario de la modificabilidad. Como ustedes pueden ver, aquí está resumido por cada requisito del escenario lo que involucra la modificabilidad. Ahora, ¿qué pasa con la performance? Que es uno de los atributos de calidad bastante que más llama la atención, digamos así. Este atributo que ya está relacionado simplemente con el comportamiento del sistema en el tiempo. O sea, básicamente cuánto tiempo se toma el sistema para responder cuando un evento ocurre. Pensemos, por ejemplo, cuando está el Cyber Monday o cuando queremos ir al super o cuando estamos haciendo la fila en un banco. ¿Qué le interesa al banco? Le interesa que el cliente esté satisfecho con la atención del banco. Por lo tanto, todos los sistemas que debería tener el banco deben tener una buena performance. ¿Ok? Porque, ¿cuáles son los eventuales problemas? ¿Qué pasa si existe un gran número de eventos? El famoso Black Friday, por ejemplo. Vean el caso de Amazon. Cuando Amazon está en periodo de Black Friday, es increíble ver cómo la performance de la página se mantiene igual. O sea, yo no me doy cuenta si es Black Friday o no. Es increíble, por ejemplo, si necesito hacer una compra en Amazon, justo Black Friday, no tengo ningún problema técnico para lograr mi objetivo. Por lo tanto, la performance está directamente relacionada con la reputación de Amazon. Y aquí pasa lo mismo. Si tuviéramos un sistema, por ejemplo, en un supermercado que funcione bien y que nosotros nunca tuviéramos que hacer fila para, o sea, la fila que hiciéramos es sumamente corta, eso habla bien de la organización del supermercado, por ejemplo. Entonces aquí estamos viendo el escenario general del rendimiento donde están todos los requisitos que yo mencioné anteriormente debe tener cada escenario. Fíjense que lo más importante es que el artefacto que está ligado al rendimiento es directamente el sistema. ¿Ok? Y el ambiente puede ser un ambiente normal o un ambiente sobrecargado. Cuando hablo de seguridad, es el atributo de calidad más solicitado o investigado hoy en día en la academia. La seguridad está relacionada con la resistencia de usos no autorizados desde el punto de vista de arquitectura de software y provee servicios autorizados a usuarios legítimos. Entonces, ¿qué entendemos nosotros como un ataque de seguridad? Como colocamos acá, es un intento de quebrar la seguridad en el sentido de que usuarios no autorizados acceden a datos, usuarios no autorizados pueden modificar datos y usuarios no autorizados pueden denegar servicios a usuarios legítimos, lo cual es muy peligroso. Como ustedes pueden ver acá, esta es la tabla general del escenario de seguridad, donde existen varias formas de respuesta. No se puede categorizar qué tipo de respuesta puede obtener los atributos de calidad y también existen varios tipos de medición de respuesta. Ahora, con respecto a la testabilidad, o sea, cómo un sistema puede ser lo más fácilmente testeable, nosotros vamos a entender este atributo de calidad como la probabilidad en que el software fallará en la siguiente etapa de ejecución. O sea, ¿cuál es mi capacidad como equipo de trabajo de detectar los problemas que eventualmente va a tener este sistema? Entonces, las mediciones de respuesta van ligadas a la efectividad del test y cuánto la satisfactibilidad del test anterior. Ahora, fíjense bien en esta tabla, donde se muestra el resumen de los escenarios de la testabilidad, que existen bastantes también respuestas y medición de respuestas, pero ojo, esto va a depender necesariamente de la organización donde se está probando la testabilidad. Y por último, la usabilidad. La usabilidad es el atributo de calidad donde yo me preocupo cómo el usuario reacciona al sistema. Entonces aquí yo puedo decir que este atributo que ya está relacionado con cuán fácil es para el usuario realizar sus tareas y cómo es el soporte. O sea, la idea es que el usuario sea capaz de, digamos, mantener una cierta amigabilidad o conexión con el sistema sin que tenga problemas de utilizarlo. ¿Ya? Aquí podemos ver en la tabla general de la usabilidad todos los atributos, perdón, todos los requisitos que debería tener el escenario que identifica la usabilidad. Ahora, una de las nuevas incorporaciones en la academia con respecto al atributo de calidad es las tácticas de seguridad. Entonces la pregunta es, en este punto perfecto, si yo sé que mi sistema tiene que ser amigable, si yo sé que mi sistema tiene que ser seguro, o si yo sé que mi sistema tiene que tener una disponibilidad, la pregunta que debería hacerme yo como diseñador o como arquitecto es sobre qué decisiones de diseño son necesarias para mí con el objetivo de tener una cualidad específica. O sea, cómo yo
debo mover las piezas de mi arquitectura para satisfacer las necesidades de mi cualidad específica. Entonces, en este punto, en la academia se habla de táctica de arquitectura, que son decisiones de diseño que influencian en el control de la calidad. Entonces, cuando hablamos del diseño de sistema, también hablamos de una colección de decisiones de diseño. Entonces, cada decisión de diseño, me ayuda a mí a controlar la calidad del objetivo y me asegura a mí también en lograr los objetivos para algún sistema. Ahora, como les mencioné anteriormente, esta es la tablita un poco más detallada de lo que es disponibilidad. Entonces la pregunta es, si yo tengo una descripción detallada de la disponibilidad y de los escenarios, ¿cuáles vendrían siendo alternativas de decisiones de diseño que me sirven a mí para trabajar con la disponibilidad? Por lo tanto, lo que muestra la literatura es que estas recomendaciones que ustedes ven acá, que están aquí en la última parte de este árbol, son las tácticas de arquitectura de software que se pueden ocupar mediante una cierta categoría. Fíjense acá que la academia dice que para la disponibilidad, para la availability, yo tengo hasta ciertas categorías que ordenan un poco todas las recomendaciones de decisiones de diseño que se podrían tomar frente a una arquitectura de software. Por ejemplo, si yo necesito detectar problemas, que los requisitos de mis sistemas me piden a mí que el sistema sea capaz de detectar posibles fallas en una cierta transacción, por ejemplo, yo tengo estas alternativas de tácticas que yo podría seguir para abordar ese tema. Ojo, estas son tácticas que me describen alternativas de diseño, de decisiones que yo podría tomar frente a un requisito o un atributo de calidad específico. Ahora, ¿qué pasa si mi sistema me están pidiendo como atributo de calidad, como requisito extra funcional, que tenga la capacidad de repararse y prepararse frente a una recuperación en una falla? Aquí yo tengo alternativas que yo podría seguir para resolver mi necesidad. Del mismo modo, lo que pasa con la modificabilidad es que yo tengo el escenario que acabo de mostrar anteriormente un poco más específico y yo soy capaz de encontrar tácticas con el objetivo de trabajar la modificabilidad. La modificabilidad se basa en estas tres categorías que ustedes ven acá. Yo tengo todas estas alternativas que me sirven a mí para abordar la modificación. Por el mismo lado del rendimiento también tengo mi escenario y por supuesto que también tengo mis tácticas que me ayudan a mí a mejorar el rendimiento. Fíjense que en este punto las categorías del rendimiento o la performance están divididas en la demanda de recursos, la administración de recursos y la arbitración de recursos. Por lo tanto, si yo quiero trabajar en esta categoría cuando hablo de performance, yo tengo todas estas opciones de tácticas o alternativas de decisiones de diseño que me pueden ayudar a mí a tomar una decisión final. Por supuesto que la seguridad, como yo mencioné anteriormente, es uno de los atributos que más interés involucra. Seguridad también tiene un set de tácticas que han sido ya investigadas y digamos, mostradas en Congreso. Resultados de aplicaciones de tácticas frente a sistemas seguros. O sea, supongamos que uno de mis requisitos es que el sistema tiene que ser resistente a ataques. Perfecto, dependiendo de lo que el stakeholder necesite, yo puedo usar tácticas como utilización de usuario, mantención de datos, limitar la exposición de datos o, por qué no, limitar el acceso. Esa va a ser la decisión del arquitecto. Y lo mismo pasa con la testabilidad. Como ya les mencioné, aquí está el escenario general y aquí están las posibles tácticas que yo podría ocupar para abordar la testabilidad de un sistema. Y por último, por supuesto, la usabilidad, que también es un atributo de calidad bastante de mucha preocupación para el arquitecto de software. También tengo ciertas tácticas que me pueden ayudar a mí, por ejemplo, para abordar la usabilidad con usuarios. Puedo usar, por ejemplo, tácticas como iniciativa del sistema o iniciativas de usuario. Pero también estas tácticas se pueden traspasar o se pueden mapear a patrones de arquitectura. Ahora, los patrones de arquitectura de software te establecen relaciones entre un contexto, que es una situación común, un problema, que es generalmente generalizado, y una solución, que es una resolución arquitectónica apropiada para resolver el problema.
Algunos patrones de arquitectura que están en la literatura y por supuesto que son alguna vez ocupados en la práctica son los que aparecen acá. Quizás dentro del más famoso el patrón MVC o el Broker o el Python Filters. Cuando hablamos de un patrón de capas, nosotros tratamos de resolver el problema de segmentado en la forma en que los módulos pueden ser desarrollados de manera separada. Por lo tanto, si nosotros nos enfrentamos a este problema, el patrón de capas divide el sistema en unidades llamadas layers o capas. Entonces, cada capa es un grupo de módulos que ofrece una cohesión de servicio. Aquí tenemos, por ejemplo, un patrón de capas bastante conocido entre la industria, donde podemos dividir los módulos en la capa de presentación, la capa de negocio, la capa de persistencia y la capa de base de datos. Por otro lado, tenemos un patrón llamado Broker que aborda el problema de cómo hacer una estructura de software distribuida, tal que el usuario no necesite saber la naturaleza del lugar y la ubicación de los proveedores de servicio. Este patrón ya está bastante ocupado, siendo ocupado, por el tema del Big Data, o sea, de la arquitectura de microservicios. Entonces, este patrón Broker Pattern separa los servicios del usuario y de los proveedores de servicios insertando un intermediario. Aquí tienen un pequeño ejemplo de cómo viene siendo el diagrama del patrón broker. El MVC, quizás el MVC patrón más pedagógico y didáctico que podemos observar. Hasta el día de hoy aún hay sistemas que ocupan el patrón MVC, pero el MVC no es un patrón en sí. O sea, MVC es parte de una idea arquitectónica, pero por supuesto tienen que haber otros mini patrones que alimentan el patrón MVC. Entonces, el contexto de este patrón es una interfaz de usuario que es típicamente la parte más modificada de una aplicación interactiva contra usuario, pero esta interfaz no puede interceder dentro de la base de datos, o sea, tiene que haber algo intermedio. Entonces, como ustedes pueden ver, el patrón MVC en realidad es, como les digo yo, el más conocido. Tiene una vista, un modelo y un controlador. Entonces, fíjense que la vista siempre se comunica con el modelo, el controlador se comunica con la vista y el modelo también se puede comunicar con la vista y el controlador se puede conversar con el modelo. Otra arquitectura también bastante conocida son los Python Fighters, donde lo que ellos tratan de abordar es que el sistema necesita ser dividido en componentes acoplados con simples mecanismos de interacción. Entonces, Python Fighters se caracteriza por la sucesiva transformación en stream de datos. Al momento de que nosotros tratemos de trabajar con streaming de datos, la arquitectura Python Fighters es la solución adecuada para este tipo de necesidades. Dado lo anterior, se recomienda a las personas que estén interesadas en leer este libro de Software Architecture in Practice, la tercera edición de Len Bass, Paul Clements y Rick Kassman, donde detalla bastante más en profundidad cómo poder ocupar las tácticas de arquitectura y su correspondiente utilización con los patrones. Damos por terminado la clase de arquitectura software del módulo de desarrollo software del programa PET de la Universidad Técnica Federico Santa María.